Si veis que se corta, por favor, retomar. No pongo el lugar desde donde estoy porque estoy viajando en un tren en este momento. Estoy atravesando ahora mismo la provincia de Córdoba. Y para mí es un placer daros la bienvenida a todos y a todas vosotras. Veo caras conocidas y muy queridas y me alegra mucho que estéis por aquí y poderos ver, aunque sea a través de la pantalla, a través del cristal. Yo quiero presentaros hoy a nuestro invitado, que es más que un invitado para nosotros, además fue padrino de nuestra puesta de largo como organización. Él es José Luis Alcaraz. José Luis, saluda para los que no te conozcan, por favor. Y qué decir, él nos va a contar breve o extensamente, como le apetezca, su línea de vida, su quehacer, su experiencia o lo que él quiera, pero yo sí que quiero dar unas pinceladas. Yo a José Luis lo conocí hace aproximadamente ya, pues van a ser casi 3 años. Tuve la fortuna de coincidir con él en una formación súper chula. De hecho, tengo algunos compañeros de formación ahora también aquí con nosotros y me ha hecho mucha ilusión verlos de nuevo. Y desde el primer momento fue un flechazo. Para mí, la forma de transmitir, la forma de comunicar, la forma de ser de José Luis me pareció tan absolutamente especial, sencilla y accesible que, vamos, me lo quedé y me lo llevo puesto a muchos sitios siempre que se deja. Entonces, de vez en cuando lo entregamos para una cosa u otra. José Luis, si él no las contará ahora, para mí es un gran maestro en sistémica organizacional. Y realmente a mí me dio una perspectiva que puede decirse que todo lo que yo había visto, había estudiado, hasta entonces dio totalmente la vuelta, por lo cual estoy profundamente agradecida. Y no quiero entretenerme más, creo que es tu espacio y te dejamos ya la palabra. Adelante, bueno, esto de presentarse a uno mismo siempre es complejo. Diré como decía Lope de Vega, un soneto me manda a hacer Violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. Pues ahí voy. Bueno, me piden que haga como una especie de trayectoria. Yo voy a hacer como 2 cosas, ¿no? Yo creo que hubo un momento en el que yo vivía en Matrix, ¿vale? Y entonces me dieron a probar la pastilla roja o la azul, ¿vale? Y bueno, la azul era te quedas como estás y la roja es, pues mira, chico, sal de la parte oscura de la fuerza y que era donde yo estaba. Yo trabajaba antes en la parte oscura de la fuerza. Y dedícate a otra cosa, dedícate a construir en lugar de a destruir. Y entonces pues me metí en el jardín del desarrollo y empecé con temas de formación y luego ya pasé a cosas de consultoría y por ahí me he andado moviendo durante bastantes años. Empecé quizá hace unos 28 años aproximadamente en esto y bueno, lo que fui haciendo era recolectar cosas, es decir, a mí siempre me apasionaron los grupos y bueno, me iba formando en cosas. Cuando veía que me faltaba algo, pues iba a buscar la información a otro sitio y con eso iba completando pues esta formación así de intentar comprender lo que pasa en los grupos, ¿no? Empecé por lo más tangible y hubo un momento en el que bueno, estaba haciendo una cosa con una empresa americana de formación y entonces me di cuenta de que había una parte oculta, de las partes invisibles, que hacen su labor en el funcionamiento de los grupos, de los sistemas, de las organizaciones, y a la que no se le presta tanta atención justamente por eso, porque es invisible, ¿no? Entonces a veces pasan cosas bizarras, ¿no? Cosas extrañas, y no sabemos bien por qué están pasando. Y de hecho a mí ya me pasaban cosas de esas y no sabía por qué estaban pasando y entonces, bueno, a veces haces intervenciones sobre la base de lo que te parece, pero luego ves que hay cosas que no se sostienen en el tiempo o que no terminan de revertirse y cuando las cosas no se revierten con las metodologías tradicionales, cuando no se evoluciona utilizando, cuando un grupo o un sistema no evoluciona utilizando las metodologías tradicionales,
pues quiere decir que por ahí hay algo de lo sistémico profundo, de lo oculto, que está operando y no nos estamos dando cuenta, no estamos atacando eso y es difícil que podamos resolver del todo la cuestión. A lo mejor podemos ir sobreviviendo, pero no solucionando del todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida, ir curioseando a ver si cada vez intento comprender algo más cómo es el funcionamiento de los equipos y de las organizaciones y sobre todo no tan interesado por las cosas más tangibles, ¿no? Sino por que eso también, porque es necesario, sino por tener otra mirada hacia los grupos y hacia las organizaciones que te permita pues, poder hacer una intervención diferente o tener una comprensión distinta, ¿vale? Entonces, hoy esto que llamamos liderazgo sistémico, claro, si alguien vino pensando que íbamos a hablar sobre habilidades que tienen que ver con el líder sistémico y todo esto, con el liderazgo 4.0 o 5.0, lo que sea, pues este no es el lugar, porque de eso ya hablaron mucho pues Goleman, Boyazis y otros muchos que se han dedicado a rentabilizar los poderes y superpoderes de los líderes, ¿vale? Y aquí cuando yo propuse esta charla del liderazgo sistémico, no se trata tanto de habilidades, sino se trata más de la mirada, de cómo miro yo a los sistemas, de qué es lo que veo. Es decir, cuando uno está trabajando con esa mirada sistémica, pues trabaja más desde el ser, que nosotros llamamos el desde dónde, que no desde el hacer, que luego también haces, pero es más desde dónde yo me posiciono para mirar esto y para tratar de comprender, ¿vale? Entonces, bueno, dicho eso, que es la parte más aburrida del tema, que es hablar de uno mismo, pues eso, hace un montón de años que ando con esto, últimamente pues como en los 5, quizá no, quizá en los últimos 12 años he estado también metido en jaleos organizacionales de sistémicos y bueno, y hace poco pues obtuve la certificación consteladora, la capacitación consteladora y bueno, esto me costó como eso, 12 años que han sido bastante arduos y bueno, que me han servido mucho para aprender un montón de cosas sobre lo que hacer y lo que no hacer, ¿vale? Y entonces con esto acabo ya. Bueno, lo que yo propongo, yo voy a ir hablando, como esto son cosas que pueden parecer abstractas o que lo pueden ser en realidad, que requieren más capacidad de abstracción, esto no va a ser como, y yo suelto mi rollo y después abrimos un espacio de preguntas y todas esas cosas, que es lo que suele pasar en las conferencias y estas cosas, sino que bueno, yo voy hablando y bueno, y si a alguien se le ocurre o se le cocina alguna pregunta por ahí, pues que la haga cuando le venga bien, ¿vale? Ya sabéis que el Zoom tiene estas cosas de reacciones donde se puede levantar la mano y todo eso y podemos estar atentos a eso. Yo lo que voy a hablar hoy es primero sobre qué trata lo sistémico. Esto voy a hablar en 5 puntos, que son las claves del liderazgo sistémico también. Luego voy a hablar de los 3 mecanismos de supervivencia que tienen los sistemas y por ahí luego nos vamos a meter, vamos a ahondar en alguna parte que tiene que ver con los patrones, que esa, digamos que puede ser la parte como más divertida de la charla y es una parte sobre la que tenemos que prestar bastante atención. Digamos que yo voy a orientar esto a nivel organizacional, pero bueno, también alguno se puede ir haciendo una idea de cómo eso afecta en los sistemas familiares, ¿no? Aunque no es el objetivo de hoy. Yo igual algún ejemplo pongo por ahí de lo familiar, pero mayoritariamente enfocado a lo organizacional, ¿vale? Y bueno, sobre eso vamos a dar vueltas, ¿vale? Entonces, os digo eso, si se os cocina una pregunta o alguna duda o lo que sea, pues yo aquí predispuesto a responder. A lo mejor las respuestas no son las que esperáis,
pero bueno, hasta donde me alcanza mi saber, pues yo voy a acercar mi experiencia y os contestaré a todo aquello que para lo que tenga respuestas razonables, y para los que no, pues pondré cara de conejo del umbrao y diré, hola, no lo sé, tenéis que buscar la respuesta en otro sitio, ¿vale? Bueno, pues empezando, vamos a empezar a hablar sobre qué trata lo sistémico. Y lo sistémico, lo primero de lo que trata es sobre sistemas. Esto es de perogrullo, ya lo sé. Pero trata sobre sistemas. Y de los sistemas hay que saber dos cosas. Una, que un sistema en su conjunto tiene diferentes características que la suma de las partes. Y esto, pues por ejemplo, podemos tener un comité de dirección que tiene a unos solistas muy buenos, ¿vale? Que son gente muy buena, muy reputada, a la que le pagan muy bien y que son muy sabios y que han estudiado en escuelas caras y todo eso, pero como equipo funcionan de pena. Su sistema funciona de pena. Eso es lo que quiere decir que el todo se comporta de manera diferente que la suma de las partes. Esa es una de las primeras cosas que hay que saber sobre lo sistémico. Y la segunda es que siempre un sistema forma parte de un sistema mayor. Por lo tanto, yo pues formo parte, bueno, soy una función y soy una persona en la empresa que además vengo de un sistema familiar determinado que tiene sus luces y sus sombras, y además dentro de la organización pues pertenezco a un equipo y ese equipo pertenece a un departamento y ese departamento pertenece a toda la organización y la organización pertenece a lo que sea, a la sociedad, bla, 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 ¿vale? O sea que estas dos cosas son interesantes conceptualizarlas de principio, es decir, que el sistema el conjunto funciona diferente que la suma de las partes y que un sistema siempre forma parte de un sistema mayor. ¿Y por qué digo eso de que estas son las dos cosas que hay que saber? Lo de formar parte de un sistema mayor es importante tenerlo en cuenta porque a veces hay patrones que tienen que ver con cosas que proceden de otro sistema, ¿no? Y entonces, bueno, yo estoy operando de manera inconsciente con pautas, patrones, creencias y historias que tienen que ver justamente con ese otro sistema, ¿eh? Y yo no me doy cuenta y entonces estoy pues haciendo que las cosas no funcionen de la manera adecuada. Y pongo un ejemplo familiar, es decir, los hijos a veces pueden llevar a cabo las peleas que los padres no están teniendo, ¿eh? Por tanto, en una organización también puede pasar que un departamento o un equipo esté teniendo los conflictos que el comité o los demás arriba son incapaces de tratar o de resolver, ¿eh? Y entonces eso, mirando un trozo de la organización, nos podemos dar cuenta de que hay cosas que en el sistema más grande tampoco están funcionando. Esa sería una de las primeras cosas que tienes sobre qué trata lo sistémico, sobre sistemas. Los sistemas, segunda cosa, los sistemas tienen patrones que se repiten. Es decir, los patrones son conjuntos inconscientes y repetitivos de acciones o de relaciones entre sí que tiene que ver con las posiciones que ocupan las personas en el sistema. Es decir, que nuestra manera de relacionarnos, pues al final, debido a que en el sistema pues existen una serie de fuerzas, una serie de creencias, una serie de traumas, un montón de cosas por ahí que son invisibles o que se desconocen, pues eso hace que surjan pues esos patrones. Los patrones normalmente suelen ser respuestas a cosas que en algún momento determinado no han funcionado bien y entonces pues hemos empezado a establecer esa manera de trabajar, de relacionarnos. Es como que hay ausencia o falta de algo y de repente pues surge un patrón. A veces hay patrones que han servido en los orígenes de la empresa, pero que ahora ya no sirven y se siguen repitiendo. Y entonces ahora ya son disfuncionales. Puede haber patrones que sean útiles,
pero la verdad es que hay muchos que son disfuncionales y que generan cierta problemática y cierto conflicto dentro de los grupos y dentro de las organizaciones. Y los patrones tienen también una peculiaridad, y es que son más fuertes que el individuo. Y además están para darle continuidad al sistema. Es decir, un patrón lo que intenta es que el sistema pues permanezca tal y como está. Es decir, que de alguna manera garantice la estabilidad y la predecibilidad. Es decir, con esos patrones sabemos lo que va a pasar en el futuro, porque siempre nos comportamos de esa manera, ¿vale? Entonces el patrón tiene su sentido, su significado en todo eso, ¿vale? Otra de las cosas sobre que trata lo sistémico es, mirad, sobre el cambio hay muchas teorías y muchas cosas que todas ellas son muy dignas y muy buenas, y tampoco voy a venir yo aquí a hacerme el listillo, pero desde el punto de vista sistémico el cambio empieza reconociendo el mundo tal y como es. Esta es uno de los factores que tiene que ver con el cambio, ¿eh? ¿Y por qué es importante eso? Reconocer el mundo tal y como es. Primero, porque te conviertes en aquello que quieres evitar. Es decir, si no reconoces el mundo tal y como es, te conviertes en aquello que quieres evitar. Pongamos, los budistas dicen de esto que lo que evitas te habita. Entonces, todas aquellas cosas que rechazas o excluyes buscan la puerta de atrás y se vuelven a colar y vuelven a aparecer. Decía un maestro mío que las lecciones llegan hasta que aprendemos. Cuando ya hemos aprendido, entonces ya no llegan. Entonces hay estas cosas de que cuanto menos me quiero parecer a mi padre, más me parezco a mi padre. Cuanto más evito y más rechazo eso, más me parezco, más funciono como. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, hace unas semanas estuve en Bilbao con uno de los gurús de estos temas, un holandés muy conocido, y este señor decía que había estado haciendo una intervención en una ONG que se dedicaba a, a trabajar contra la guerra, ¿no? Es decir, ellos estaban por contribuir a un mundo sin guerras, ¿no? Un mundo donde hubiera paz. Y resulta que cuando le llaman porque tenían un lío, la primera frase que le pronuncia la directora que le había contratado es en el comité siempre estamos en guerra. O sea que aquello que quieres evitar al final va apareciendo en tu organización, en tu vida o en tu familia. Y la segunda cosa importante de que el cambio empieza reconociendo el mundo tal y como es porque la parte de reconocer es uno de los movimientos más sanadores del sistema. Reconocer lo que es y lo que fue también. Reconocer el pasado tal y como fue y honrarlo, es decir, al pasado en las organizaciones hay que mirarle y honrarlo para limpiarlo, porque una de las cosas que nos permite la mirada sistémica es pensar si el pasado está limpio o no. Porque en función de la limpieza o no que haya en el pasado, pues puede ser que los cambios venideros sean más difíciles de instrumentar. Entonces esa es una buena intervención del conjunto, que es hablar sobre la historia y reconocer aquellos eventos o aquellos sucesos que han hecho que la organización sea lo que es hoy y reconocerlos tal y como son, tal y como fueron. Porque además todos esos sucesos han hecho que la organización, que el grupo, llegue a ser lo que es hoy, tal y como es. Y entonces, en ese sí a todo, en el ver esas cosas, en no esconderlas, en reconocerlas, es cuando empieza el cambio, cuando empieza la transformación. De hecho, hay como dos barreras importantes del aprendizaje. Una de ellas es no reconocer lo que vemos y la otra es no reconocer lo que hacemos. Y no pongo ejemplos porque si miráis al mundo de la política lo podéis entender fácilmente. Está meridianamente claro y además esos son reales
barreras del aprendizaje en los sistemas. No reconocer lo que vemos, no reconocer lo que hacemos, las consecuencias de las cosas que hacemos. Entonces, hay dos preguntas buenas que uno se puede hacer ahí, que es, ¿qué realidad debemos afrontar para dar el siguiente paso? O sea, ¿qué tenemos que realmente ver ahí, que no estamos queriendo mirar? ¿Y qué realidad es demasiado dolorosa para verla? Porque a lo mejor el reconocer las cosas tal y como son no quiere decir que esas cosas que vamos a reconocer sean cosas maravillosas, sino que algunas pueden ser cosas traumáticas o dolorosas, y eso hay que reconocerlo y ver, ¿no? Y pasar página. Pasar página no hablo desde el evitar, que ya sabéis que cuando evitas la cosa vuelve por detrás, sino desde el honrar. Estas cosas son muy importantes. Honrar es una manera o un ritual que en los sistemas funciona y ayuda bastante a desenmarañar según que entuertos invisibles. Entonces, cuando uno honra y lo hace bien centrado y desde el corazón, pues entonces hay cosas que se movilizan y algunas se solucionan, incluso. Bueno, hay otra cuarta cosa, ya hemos hablado de tres, lo sistémico habla de los sistemas tienen patrones, el cambio empieza cuando reconoces el mundo tal y como es. El cuarto serían, los problemas son soluciones, ¿no? Es decir, cuando la mirada nuestra, cuando aparece un problema, es, bueno, pensar, este problema es una respuesta a algo. Normalmente el problema surge porque hay algún tipo de disfunción en el sistema y es una alerta. Entonces hay que mirar como eso para entender. Decía Anton de Croo que los problemas no son para resolverlos, son para comprenderlos. Bueno, yo le decía a este hombre también que igual resolverlos también nos tocaría un poquito, ¿no? Que no hay que quedarse muy en las nubes. Pero bueno, era una frase bien parida para el contexto, ¿eh? Ahora he descontextualizado como los malos periodistas, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hablo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que quede claro esto de que los problemas son soluciones. Mira, por ejemplo, la resistencia es un problema típico que se produce tanto en las relaciones organizacionales, en las relaciones personales, en los momentos de cambio, etc. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir la resistencia? ¿No? Y esa pregunta reza para cualquier problema. ¿Qué está tratando de decirnos ese problema A, B, C o Z? Pues, por ejemplo, la resistencia suele ser una lealtad consciente o inconsciente a algo que es importante para las personas que se resisten, ¿no? Es decir, es como una lealtad a aquello que se ha perdido o que está a punto de perderse. Entonces, si yo quiero abrazar eso y, por ejemplo, reconocer también la realidad tal y como es, para evitar que ese problema de la resistencia que yo rechazo, que castigo, que a veces, pues, bueno, eso, sí, castigo a la gente que se resiste, les pongo etiquetas, eso después va a volver, es decir, el rol del resistente va a estar por ahí igualmente, es decir, que por mucho que rechace, la resistencia va a estar ahí en lo subterráneo haciendo de las suyas, y eso es porque justamente no estamos teniendo en cuenta esa cosa que se perdió o que está a punto de perderse. Si yo quiero evitar la resistencia, me toca abrazarla. Eso es reconocer cuáles son aquellas cosas importantes para esas personas que estuvieron a punto de perderse y tratar de trabajar con eso también como parte del proceso de cambio, como parte del proceso de transformación. Es decir, ¿qué es eso tan valioso para ti? Que, por ejemplo, incluso a un rebelde en los grupos, a los rebeldes normalmente pues, se les estira de las orejas. Hay quien dice que me gusta tener rebeldes en mi grupo, pero bueno, yo luego he visto que a esos que decían me gusta tener rebeldes en mi grupo les pegaban hachazos por todos lados a los rebeldes y se gestionaban desde la cultura de cállense ustedes y sigan mi línea de pensamiento, ¿vale? Entonces, el rebelde siempre hay que mirarle desde ahí. ¿Qué debe ser tan importante para esa persona que está poniendo en juego su imagen, a veces su puesto de trabajo? ¿Qué debe ser tan importante? Y porque además los rebeldes nos están trayendo una información muy importante que no queremos ver
y por eso la ponen sobre la mesa, porque es algo que no queremos mirar. Entonces, el rebelde es la gran fuente de información sistémica. Por lo tanto, ahora, como decía uno de mis maestros también, haz que tus detractores sean tus maestros. Eso también es un desde dónde, desde dónde yo estoy mirando eso. ¿Voy al encuentro del rebelde o voy en contra del rebelde? Es decir, ¿voy al encuentro de la solución o voy a evitar que me molesten y bueno, seguir con ese ruido, con ese rum rum que al final pues parece que nos estamos haciendo familiares, eso se nos está haciendo familiar y bueno, y hay alguien que al final está diciendo, oye, mira, vamos a tratar de solventar esto porque esto no funciona, porque lo que sea, ¿no? Y a ese ya le damos coscorrones para que se calle. Y la quinta cosa es que en el tema sistémico tenemos que trabajar desde la percepción sin juicio. Bueno, claro, esto también es un juicio, ¿no? Porque decir que no hay que tener juicio, pues ya es un juicio también en sí mismo, ¿vale? Bueno, los juicios, aquí hay algunos coaches ontológicos que ya saben la importancia que tienen los juicios para configurar, bueno, nos configuran incluso la vida, pero el juicio desde un punto de vista sistémico también es un mecanismo de protección. Y así hay que mirar también, porque los que enjuician, los que juzgan, están protegiendo algo también. Entonces hay que ver qué valioso es eso que protegen. Hay que entenderlo. Por eso Antón de Crón decía que los problemas hay que comprenderlos antes que intentar solucionarlos. Entonces, esto lo que requiere es una mirada, por eso en lo sistémico se habla de fenomenológico versus analítico. Lo analítico es necesario y fundamental. Las sociedades hemos evolucionado muchísimo a través de ese pensamiento newtoniano, descartiano, etcétera, analítico, y es necesario y muy útil. Lo analítico pues, va de entender relaciones, de vincular datos, de vincular cosas que puede que no sean, que aparentemente no tengan relación, de mirar el detalle. Bueno, pues eso, de estar muy ahí, muy cerca del tema, ¿no? Pero la mirada fenomenológica tiene que ver más con lo que decían los físicos cuánticos, que es que la precisión es enemiga de la claridad. Eso decía Heisenberg. Entonces tenemos que separarnos y la mirada fenomenológica no va de ir al detalle, sino de separarse. Y no va de intentar hacer, sino solamente de mirar, de tratar de comprender qué es lo que está intentando suceder, qué es lo que quiere pasar aquí, qué es lo que me está diciendo esto. Incluso a veces, desde qué sistema o a través de qué sistema está hablando esta persona. ¿A quién representa? ¿Se representa a él o a ella? ¿O está hablando a través de su departamento, de su organización, de su sistema familiar? Esto es importante. Entonces ahí es mejor tratar de poner nuestros juicios a remojo, porque ya que los tenemos ahí, forman parte de nosotros, lo que hay que hacer es que no nos estorben, saber que los tenemos y que no nos molesten. Y sí, porque los juicios y las opiniones normalmente se interponen en aquello que quiero observar. Cuando tengo el juicio o cuando de repente ya digo, ya sé, pues entonces eso ya se interpone entre lo que quiere emerger en el sistema. Entonces hay que dejar que el sistema se revele y eso es lo que se hace desde lo fenomenológico. Es más ver cómo sucede el fenómeno, cómo se muestra y qué nos está intentando decir. Pues esas son las 5 cosas sobre las que tratan los sistemas, ¿vale? Los sistemas tienen 3 mecanismos de supervivencia. 2 de ellos son conscientes y 1 es inconsciente. Solo una cosita, José Luis. No sé si a lo mejor quieres que hagamos una pequeña parada para, vale, sí, pues, sí, bueno, sí. para ver un poco qué nos evoca también todo esto que nos está contando José Luis en torno a cuáles son las características, las circunstancias de un sistema y todo lo que de alguna manera pues
puede llegar a suponer, ¿no? El contemplar todo esto. No sé, ¿alguien así como a priori podría tener alguna duda, alguna cosa que queramos que José Luis nos aclare o que queramos que podamos conversar entre todos? Nos quedó claro, José Luis es realmente claro, clarificador, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, está bien, ¿no? ¿Qué podemos desprender de esto que nos ha contado José Luis? Vinculado pues al mundo de las organizaciones, por ejemplo, que nos compete a todos o a casi todos los que aquí estamos. ¿Qué se os ocurre? Nuria, ¿nos querías comentar algo? Adelante, Nuria. Como lo que nos evoca, ¿no? A mí la palabra que me viene, y es un concepto que puede parecer contradictorio, ¿no? Con la organización o con la empresa, pero la palabra que me viene es amor. Amor en el sentido de que acoge todo el valor que hay detrás, ¿no? Hasta incluso de algo que recibes que quizás el comportamiento que recibes pues no te gusta, ¿no? Pero hay algo que necesita ser amado, que necesita... la palabra esta me viene, ¿no? Pues siguiendo el hilo de Nuria, muchísimas gracias. A mí también me evoca conciencia. Conciencia de, es como ese cambio de pensamiento de lo analítico a lo sistémico, tiene que ver también con el considerar la totalidad de algo, ¿no? Y el considerar también las interrelaciones entre algo. Y eso solamente lo podemos hacer cuando nos permitimos hacer un parón, una reflexión y ver, como bien decías, José Luis, ¿verdad? Autoobservarnos y observar, ¿no? De una manera neutra en la medida de lo posible, ¿no? Y eso se puede hacer también desde esa percepción consciente. No sé, ¿algo más que se nos ocurra por aquí? Es una nueva manera también de percibir o de mirar dentro de lo que es el mundo de las organizaciones, ¿verdad? Quizá donde también ahí sí que hemos funcionado mucho desde el piloto automático y donde no nos hemos permitido hacer estos paradas o estas reflexiones que nos permiten abundar en eso de lo invisible que nos comenta José Luis. Si tienes la fórmula, compártela, please. Bueno, a nivel de país, no sé si tengo la fórmula, pero esto se trata de que confluyan voluntades y de que haya otra manera de conversar entre nosotros, ¿eh? Por ejemplo, cuando abordamos un trabajo en un sistema grande o en una comunidad, hay una cosa que se trabaja, que viene de la teoría U, que es el teatro de presenciación social, que es una manera rápida de ver cómo está el sistema con todos los actores implicados, y los actores están allí presentes, con sus representantes, obviamente no toda la comunidad, sino representantes de las distintas partes. Y una vez que vemos cómo es la situación problema y donde la gente o cada uno de los representantes pues puede hablar de lo que se ve ahí en esa especie de constelación que se llama teatro de presenciación social, luego vamos a la imagen de la solución, ¿vale? Donde pues hablamos desde incorporamos pues cómo eso, qué impacto tiene eso en el medio ambiente, cómo es la mejor versión futura de nosotros para encontrar la solución. Entonces eso lo que abre son espacios de conversación, que son espacios de conversación co-creadores, no confrontativos, ¿eh? Es decir, en las organizaciones lo que yo veo, más de lo que me gustaría, es que las conversaciones son muchas veces disfuncionales y estamos más aferrados a nuestro punto de vista que no a querer escuchar o a abrir la mente y en un caso más posterior abrir el corazón para comprender otras visiones del mundo, otras posibilidades y para gestionar la diversidad. De hecho, los seres humanos somos penosos para gestionar la diversidad, ¿eh? Y lo digo desde muchos años de experiencia, viendo equipos, trabajando en equipos, siendo yo penoso gestionando la diversidad. En fin, todavía teniendo mis miserias con respecto a algunos colectivos que pues, me generan malestar y que no sé cómo hacer o abordarlos. Entonces, en la medida en que aprendamos, mirad, hay una cosa que he aprendido hace poco, me ha costado 57 años darme cuenta de esto, y es que en la sociedad, nuestras sociedades no nos educan en interdependencia.
Y esto es la clave. O sea, nosotros nacemos dependientes, hay un momento en nuestra vida que nos queremos hacer independientes, y a costa de lo que sea, pero ¿dónde narices está eso de la interdependencia? Luego tenemos que ir a másters, a cursos que hace la empresa, a team buildings, a no sé cuántos miles de historias para ver si se nos pega algo de eso que llaman interdependencia, que además son cosas que marcan bastante la diferencia entre lo que puede ser un grupo humano de seres que deambulan y transitan en una organización o departamento y lo que se considera un equipo de trabajo. Entonces yo creo que hay una clave que es esa, es decir, cómo educamos en interdependencia y, entre otras cosas, cómo aprendemos o cómo enseñamos a gestionar la diversidad y a conversar distinto. Es decir, las conversaciones no van de tener la razón, sino de ser eficaces y no van de ir en contra, van de ir al encuentro. Entonces, con esas cosas en la cabeza, voy limpio a una conversación e intento no ser mi punto de vista ni aferrarme a mi punto de vista. Pero como esto, como muy bien dices, Ángel, se puede quedar en una receta y ya, ¿vale? Pero creo que todos tenemos un poquito, un gramo de responsabilidad para sumar a eso. Y desde nuestros lugares, desde los lugares donde nosotros operamos o intervengamos o estemos, démosle espacio a construir eso, a construir interdependencia, a construir una buena gestión de la diversidad, de respeto a las opiniones, de crear espacios de confianza, de respetar al otro y sus opiniones y sus puntos de vista, y no hacernos polares, porque muchas veces es derecha, izquierda, bueno, malo, viejo, nuevo, en fin, porque siempre hay gente que tiende a grupos de poder o que tienden a preservar esto. Ya nos dijeron, bueno, de la pandemia saldremos diferentes. Con la crisis bancaria se caerán muchos sistemas de hola. Es decir, hay fuerzas evolutivas que deberían arrasarlo todo, arrasar patrones disfuncionales, arrasar cosas, ¿no? Que no están funcionando bien, estructuras, y al final nos damos cuenta de que los patrones tienen una fuerza brutal y que, ostras, a toda costa intentan preservar el statu quo. Entonces, yo animo, ya que estoy aquí, no para hacer un meeting, sino a que desde la mirada sistémica y desde desde dónde construyáis espacios de confianza donde se respete la diversidad, se construya la interdependencia, y los que tengáis hijos pequeños, por favor, empezar a enseñar a los chicos qué es esto de la interdependencia. A mí no me lo enseñaron, y he ido haciendo el burro por ahí, dándome cabezadas por todos sitios, a diestro y siniestro, hasta que alguien me ayudó a entender qué significaba eso y cómo podía operarlo desde mi persona, ¿no? Aunque os voy a decir una cosa, es que mi interdependencia igual está al 60%, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? Quiero decir que yo no es que sea un sabio ni un tío iluminado, sino que, bueno, te estoy haciendo mi camino, mi proceso, y bueno, y hay muchas cosas que tengo que depurar, ¿vale? Todavía para poder gestionar eso. Pero no sé si eso te sirve, Ángel. Sí. Como, bueno. Hay esperanza. En Madrid hay unos pocos colegios donde enseñan algunas de las cosas que has comentado, ¿no? La interdependencia, la diversidad. Qué bueno. Al menos los colegios donde han ido mis hijos son así, y me alegro mucho de que hayan ido, y creo que lo reflejan en su vida cotidiana. Así que un poquito de esperanza ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias. Qué bueno. El mundo del deporte, como trabaja desde la pasión y desde la ilusión y desde la dedicación, pues también trae cosas bonitas a las organizaciones, ¿no? Es decir, ojalá en las organizaciones tuviéramos la pasión, la motivación y el interés que a veces, o la ilusión que a veces muestran los adolescentes o los chicos que están, bueno, que están en el deporte, haciendo deporte, no por dinero, que también, que está bien, que hay que ganarse la vida, sino que empiezan desde jóvenes y se traen todos esos valores luego a las organizaciones, ¿vale? Bueno, pues no sé, eso es lo que yo tengo que decir por ahí. Lo que sí que es importante, ya no desde lo sistémico, sino desde lo visible,
en los grupos es crear espacios de confianza, ¿vale? Esto va a permitir que podamos innovar, que se toleren los errores honestos, que podamos respetar las opiniones de todos, que podamos más o menos distribuir las participaciones entre las personas sin que haya monólogos, que, bueno, que la jerarquía se diluya durante la conversación y que estemos más por las aportaciones que no tanto por quién las dice, sino por el qué, el contenido de las aportaciones. Y esto también son pequeños regalos para las conversaciones, para esas conversaciones eficaces. Bueno, si os parece, sigo un poquito más. Y si os van surgiendo cosas, pues eso, si se os van cocinando comentarios o lo que sea, pues ya vais diciendo. Yo decía que los sistemas existen como 3 mecanismos de supervivencia. 2 de ellos son conscientes y uno es inconsciente. El primero, que vela por la supervivencia de la unidad en constelaciones, se llama la conciencia individual. Aquí le vamos a llamar, en el liderazgo sistémico le vamos a llamar supervivencia de la unidad, que es consciente. Y esto dice lo que debes y no debes hacer para pertenecer a tu sistema, al tuyo o a uno al que vayas a entrar. Es decir, cuando eres un niño, pues tienes que saber qué es lo que sí vale y lo que no vale para integrarte en tu familia. Igual, de la misma manera, si quieres formar parte de un grupo, de una organización, pues poco a poco vas observando, entras, hay quien aprende por dolor y necesita que le den algunos coscorrones, hay otros que aprenden por discernimiento y se dan cuenta de las cosas y dicen, ostras, pues mira, aquí en esta organización se lleva esto. Es curioso, fijaros, decía aquí un colega mío de mi trabajo, al que odia el fútbol, lo odia. Dice, oye, pues tuve que empezar a ver todo eso del chiringuito de jugones y todas esas historias porque si no, no podía hablar con la gente en la comida. O sea, era como su código, era un tío que odiaba el fútbol. Y después le oías hablar y estaba superpuesto. O sea, decía, jolín, y las horas que me he pasado yo escuchando al José Ramón de la Morena y a este del chiringuito de jugones para ponerme al día y poder charlar con esta colla de besugos que parece que solo le interesa el fútbol. Pero bueno, era una manera como de integrarse en el equipo, ¿no? Ahí, entonces, desde la supervivencia de la unidad, que es consciente, las personas nos damos cuenta, por ejemplo, de si formamos parte de ese sistema, es decir, si yo soy de ese zoo o no. También me doy cuenta de si estoy en mi lugar. ¿Estoy aquí o no estoy aquí? ¿Es este mi sitio? ¿Ocupo el rol que me toca? Y también me doy cuenta de si lo que yo estoy aportando recibe una contraprestación que me compensa. Que es esto que en sistémico se llama el balance entre el tomar y el dar, ¿vale? Todas esas cosas son conscientes. Yo sé si estoy aportando más de lo que recibo como contraprestación. Yo sé si pertenezco a este zoo o no, me doy cuenta, hay síntomas, o sea, sé si formo parte de esto o no formo parte de esto, si estoy excluido o no, o si me tengo que marchar o no. Y también sé si este es mi lugar o no es mi lugar. Si estoy derrochando potencial, si estoy haciendo cosas que realmente no me satisfacen, si esta función está infravalorada o si estoy infravalorado yo como profesional, y entonces de esas cosas me doy cuenta. Y eso tiene que ver con la supervivencia de la unidad. Es decir, para sobrevivir, el individuo pues hace una serie de cosas pues para estar en orden con esos principios, estar en su lugar, formar parte y encontrar un equilibrio entre lo que toma y lo que da. Luego hay otra parte de los mecanismos de supervivencia, que esta es un poco más compleja porque es inconsciente, que es la supervivencia del sistema como un todo. En constelaciones esto se llama la conciencia grupal, la conciencia colectiva. Voy a explicarlo, voy a intentar explicarlo para entenderlo yo primero, porque si no lo entiendo yo, entonces es difícil que lo pueda transmitir. Mira, la conciencia del sistema como un todo es como un libro de historia, ¿vale? En un libro de historia lo que se quiere registrar son todos los hechos que han sucedido, ¿vale? Los buenos y los malos, todos, tal y como fueron. Si algún evento se excluye, pues el libro reclamará y dirá, aquí faltan 2 páginas, que esto no lo hemos tenido en cuenta y forma parte de la historia, ¿vale? Pues entonces, y así el libro va a insistir, imaginemos que el libro es algo viviente, el libro va a insistir hasta que eso se vea y digan, oye, que esto
que siguen faltando 2 páginas, que es igual, vosotros saltároslas, pero las 2 páginas faltan. Y fíjate, faltan y nos estamos perdiendo un trozo importante de la historia que es necesario parar. Entonces, en las organizaciones y en los sistemas ya pasa esto. La conciencia del sistema lo que hace es, de manera inconsciente, hacer que las personas se comporten de una manera determinada, es decir, utiliza a las personas para que veamos aquello que no se está queriendo mirar o para que digamos, para mantener o preservar el conjunto del sistema unido, ¿vale? Como un todo. Y a veces muchas de esas cosas pues son disfuncionales, es decir, que a veces pues yo a lo mejor estoy, pues eso tiene mucho que ver con los patrones, luego explicaré algunos, pero bueno, eso al final lo que hace es que yo, sin saber qué, estoy actuando, pues, qué sé yo, como un antiguo jefe que despidieron de mala manera ahí y que, bueno, el sistema me está utilizando para que se vea el desaguisado que hicieron ahí. O que ha habido un trauma en la organización que todavía no se ha digerido y aunque yo no conozca ese trauma, estoy siendo víctima de eso, de ese evento y voy actuando de una manera determinada que es utilizando un patrón, un mecanismo de supervivencia que sirvió para superar aquel trauma, pero que ahora ya no sirve, ¿vale? Ya no le sirve a la organización. Entonces, la conciencia del sistema es más fuerte que la del individuo y utiliza a los individuos pues, para sus cosas, para sus cositas, para hacer que el sistema esté completo, para mantener la estabilidad, pero eso no quiere decir bueno o malo, quiere decir que es al servicio del sistema, ¿eh? Es decir, que luego yo puedo estar sufriendo y justamente, bueno, a lo mejor pues estoy tratando de hacer intervenciones para poder mejorar mi sufrimiento, el sufrimiento de mi equipo o las dificultades que tiene mi equipo y no veo cuál es la manera de salir de esto. Y ahora voy a poner un ejemplo que tiene que ver con las lealtades invisibles, para que esto realmente se entienda bien, ¿vale? Y espero que se entienda mejor que con lo del libro de historia. Mirad, yo hace unos años, antes justo de la pandemia, que esto es como antes de Cristo y después de Cristo, pues antes de la pandemia, yo estaba con una persona, era una de las técnicas de los servicios sociales de un municipio muy grande de Cataluña. Era una persona, una profesional excelente, había tenido una carrera meteórica, estaba reconocidísima por todos y por todo, pero bueno, con unos cambios políticos que hubo, a esta persona le pusieron, bueno, le cortaron las alas porque no era, digamos, de la cuerda de esa línea política y entonces no le dejaron prosperar a directora del servicio, entonces se quedó ahí debajo y como directora del servicio pusieron a otra persona. Ella, por ejemplo, no entendía muy bien cómo había pasado eso. Bueno, al final hubo un problema ahí, la chica se mostró rebelde, el ayuntamiento no estaba para narices, las cosas llegaron a oídos del político. Bueno, parece ser que al final, cuando yo hablé con ella, ya la habían defenestrado del servicio, ¿vale? Cuando yo la conocí estaba de baja por depresión porque estaba en aras de presentar una queja a recursos humanos por un tema de móvil, ¿vale? Y recursos humanos le decía que no hiciera eso, que ellos ya le buscarían otro espacio, porque claro, fíjate lo que va a suponer esto para tal. Bueno, total, que esta persona al final acabó defenestrada de su servicio, la pusieron en otro lugar donde pues, bueno, hacía otras cosas diferentes. No era seguir su trayectoria, aunque sí que era dentro del ámbito de los servicios sociales y de atención a las personas. Y entonces ella, bueno, como mala praxis, lo que hacía es que iba bastante a ver a su equipo y a su antiguo equipo y entonces, claro, su equipo le hablaba de las miserias y de tal. Bueno, ahí, en ese equipo, 3 jefas que pusieron se pegaron la castaña. 3. ¿Y por qué pasó eso?
porque había una injusticia, es decir, había una persona que había sido tratada injustamente, había sido excluida o expulsada de su sistema y las empleadas, sus colaboradoras, sus ex colaboradoras, por lealtad a la antigua jefa, a los valores y a todo lo que había transmitido esa mujer y había construido, por lealtad a esa persona, hacían imposible que los nuevos ocuparan la posición con éxito. Eso es cuando se dice que una posición, una función, no está desocupada. Hay alguien que la ocupa aunque ya no esté ahí. Pues eso es lo que hace la conciencia del sistema. Por lealtad, en este caso, estamos actuando de una manera inconsciente y estamos haciendo que las personas fracasen en el puesto. Entonces, hay una pregunta buena para las lealtades. Las lealtades, muchas de ellas se superan honrando. ¿Honrando qué? Pues en este caso habría que haber honrado a la persona, a todo lo que dejó, a todo lo que aportó, a todo el valor, haberle dado su reconocimiento, y eso tiene que ver con eso de reconocer las cosas tal y como son, tal y como fueron. Y bueno, respetando todas esas cosas que esa persona había aportado. Pero una buena pregunta aquí es, ¿a quién o a qué le estoy siendo leal para fracasar en esto? ¿O a qué o a quién le estamos siendo fieles o leales para fracasar en esto? Y las lealtades invisibles tienen un poder importante, es como estas creencias limitantes, pues una cosa que se parece y que actúa desde la conciencia del sistema. No sé si con eso puedo aclarar un poquito más esta cosa que es un poco más ardua del sistema. Desde ahí vienen muchos movimientos invisibles, ¿vale? Muchas cosas que suceden y que no tienen una comprensión inmediata, sino que hay que mirar eso con los ojos blandos o como si estuviéramos por primera vez en la escena de un crimen. Con esa curiosidad. Nunca más vamos a volver a ver la escena de un crimen por primera vez, pero ahí miramos e intentamos comprender qué pasó, ¿no? O qué es lo que nos están queriendo sugerir las pistas, los indicios, las cosas que hay, las huellas, todo lo que podemos ver. Yo no soy de la brigada criminal, pero bueno, me imagino por las pelis y todo esto, pues qué pasa cuando uno llega al escenario de un crimen por primera vez, podemos imaginarlo, ¿vale? Ese es el segundo mecanismo de supervivencia. Y la tercera, que también es consciente, es la fuerza evolutiva. Y la fuerza evolutiva es capaz de interrumpir y destruir los patrones, si es suficientemente fuerte, porque tiene que ver con grandes fuerzas que pueden ser fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, la pandemia es una fuerza evolutiva, eso que hubo ahí, y la cosa esta del mono loco que hay por ahí también, eso también podría ser algo así, ¿vale? También lo es la digitalización. Eso también es una fuerza evolutiva que transforma, que mueve, que destruye antiguos paradigmas, viejas estructuras, o que al menos lo pretende. Pero ya veis que intentamos aferrarnos a lo de siempre, ¿vale? Por ejemplo, una crisis. Cuando decía lo de la crisis económica, igual todos pensábamos que esto era el fin de algún modelo social, y resulta que todavía se están aferrando ahí con uñas y dientes a que eso permanezca, ¿vale? Por ejemplo, una guerra también es eso, también es una fuerza evolutiva que puede romper con muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, la fuerza evolutiva nos habla de una cosa y es del concepto de finitud. Es decir, qué cosas, qué relaciones, qué estructuras, qué modelos de relaciones han llegado a su destino. Qué productos, qué servicios han llegado a su destino. Porque todas las organizaciones, las relaciones se construyen y tienen su destino. En la familia lo del destino es una parte porque, bueno, eso lo compartimos, es difícil asociar que una fuerza evolutiva se va a cargar toda esa parte del destino de la familia, y aunque la gente muere siempre van quedando ahí los genes y las cosas y se van transmitiendo de generación en generación. Pero a nivel organizacional y de sociedad y de comunidad sí que sirve. Y entonces hay cosas que
están a punto de llegar a su destino. Es decir, que ya no vale la pena poner más esfuerzo en eso. Y hay que cambiar ya, porque toda la energía esa es energía derrochada, ¿sí? Y entonces tenemos que cambiar. Por ejemplo, las cabinas telefónicas ya llegaron a su destino. Lo que pasa es que a Telefónica el Estado les obliga a tener un número de cabinas en todo el país, según el tamaño del municipio. Entonces las vemos ya como una especie de reliquia. Algunas todavía funcionan, otras no. Y eso le supone un coste a Telefónica, el mantenimiento y el adecentamiento cuando lo hacen de las cabinas telefónicas. Pero, por ejemplo, eso es un ejemplo de eso. Nosotros pensamos quizá que con la crisis económica el capitalismo hubiera llegado a su destino, a su finitud, y seguramente estamos poniendo mucha energía en eso y a lo mejor estamos ya en otra cosa. De hecho, ya hay líneas de capitalismo consciente donde se intenta también, aunque se preserva el nombre del capitalismo, pero incorporan esto de lo consciente, que es como dar una vuelta de tuerca y que los beneficios, que tengamos en cuenta toda la sociedad, todos los operadores o actores de la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que hace una fuerza evolutiva. Y a veces, fijaros, puede ser que el fundador de una empresa haya llegado a su destino, pero el proyecto de empresa no. Y entonces esa persona tiene que dejar. Que a veces lo que les pasa a los papás cuando no quieren dejar la empresa ni con agua caliente y tienen 87 años y están dándole por saco al hijo mayor o al menor o al que sea que ha heredado, tomando las decisiones. Oye, pero si usted ya llegó a su destino, tío, no haga ni gaste más energía en eso. Hay productos también que pueden haber llegado a su destino o servicios y entonces hay que darse cuenta de eso. Hay un ejercicio sencillo que se puede hacer, pero bueno, eso ya para otro rato, ¿vale? Para descubrir si el producto o el servicio ha llegado a su destino. Incluso se puede hacer con las relaciones, aunque eso es un poco más perverso, ¿eh? Bueno, esta relación, yo más que decir relación ha llegado a su destino, siempre digo cuando trabajo con eso, el modelo de relación que hay, si ha llegado a su destino o no. Porque es posible que igual ya no tengamos que seguir abundando en eso, ¿vale? Y esos son los 3 mecanismos de supervivencia que tienen los sistemas. Y dentro de esos mecanismos de supervivencia pues están siempre los principios sistémicos. Yo no los voy a volver a explicar porque entiendo que aquí la gente sobradamente los conoce, pero que bueno, son justamente el orden, el principio del orden, el de pertenencia, el balance entre el tomar y el dar, y también hay este de finitud, como un nuevo principio, de alcanzar el destino, que creo que también es un principio importante. ¿Qué cosas alcanzan o han alcanzado su destino ya? Entonces, fijaros, ahora, cosas que yo observo desde mi sesgo, que están intentando suceder, es pasar de sistemas de control a sistemas de confianza y de sistemas de poder a sistemas de consciencia. Esto es lo que está intentando suceder de a poquito, ¿vale? Y por eso estamos viendo pues, nuevos modelos de organización, como las organizaciones TIL, los equipos autodirigidos han existido toda la vida, desde que yo casi dejé de llevar pantalones cortos, mal usados o bien usados, depende de la organización, pero bueno, ahí estaban también incorporados dentro de una estructura jerárquica y entonces era el efecto del como si. Es como si fuerais autodirigidos, pero después no, porque está el jefe que luego no autodirige, dirige. Y entonces hay cosas que no podéis hacer, chicos, que eso lo tengo que decidir yo, ¿vale? Pero sí que las nuevas organizaciones TIL pues son ese paradigma nuevo de pasar de modelos de control a modelos de confianza y de modelos donde el poder y el rango están ahí gobernando nuestros destinos a pasar a mundos o a espacios de conciencia, y entonces lo sistémico nos trae eso. Y vale, chimpún, venga, aquí voces para la gente. Y luego os voy a explicar 4 o 5 patrones que son los que se observan, que eso sí que no me gustaría irme de aquí sin decirlo, porque si no, me parece que la charla queda demasiado abstracta, ¿vale? Si no, me vengo arriba y sigo para adelante, quiero decir que sin problema ninguno, Pues nada, con respecto a esto último que nos has contado, respecto a estos mecanismos, ¿no? de supervivencia que tenemos los seres humanos, las organizaciones y todos los sistemas, ¿no? ¿Tendríamos alguna cuestión que nos quedó en el tintero, algo que le queramos? Cristina, mira, Cristina sí que tiene alguna cosita que comentar. Sí, una pregunta. Esto es. Adelante. Pregunta.
bueno, siempre disfrutando estas charlas y estas clases, digámoslo así, de José Luis. Hablabas de la fuerza evolutiva y alcanzar el destino como otro principio, y señalabas que era consciente. Lo que pasa es que en los ejemplos y las cosas no vi dónde estaba la conciencia. Bueno, yo sé cuando hay una crisis, ¿no? Esto es así, lo veo, y veo cómo están funcionando las cosas, o sea, me doy cuenta de eso. Es posible que además esté operando ahí la conciencia del sistema, la conciencia del todo, pero la fuerza evolutiva en sí es visible, o sea, se ve, ¿no? Se ve lo que trae, se ve, es decir, con la digitalización eso podemos querer mirarlo o no, podemos querer trabajar. La pandemia ha acelerado muchos sistemas, de hecho nos ha empujado a tener que empezar a usar sistemas que antes, pues bueno, mientras no nos aprieten, pues ya sabemos que existen, pero ahora ya la gente empieza a utilizar un montón de herramientas, Miro, Trello, Slack, Zoom, Teams, en fin, y otras muchas que yo desconozco que seguramente son geniales y que permiten trabajar con grupos que están dispersos en el territorio. Bueno, no voy a decir yo como si estuviéramos en presencial, porque luego la gente siempre dice, pero no es lo mismo porque entonces no te puedo tocar, no te puedo ver. Pero bueno, dicho eso, sí que se puede trabajar con el mismo resultado. Entonces la fuerza evolutiva es visible, o sea, se ve, ¿no? O sea, es consciente, está ahí, ¿no? Lo que sí que es verdad es que estas tres fuerzas no van por separado, o sea, y de repente llega una crisis, pero los sistemas tienen su conciencia sistémica y eso está operando ahí. Y es lo que hace que al final, pues, esa conciencia, a ver cuánta fuerza tiene. Si resulta que la fuerza evolutiva la arrastra y la destruye y crea otra nueva, otros nuevos patrones, otras nuevas maneras de relacionarnos, de interactuar, o no, esa es la cosa, ¿no? Supongo, no sé si te respondo ahí, Cristina. Bien. Gracias, Cristina. ¿Alguna cosa más relacionada con esto que nos comentabas, ¿no? Hablabas de la conciencia individual, de la conciencia de unidad, lo que debes y lo que no debes para pertenecer a los sistemas. Hablabas de la conciencia grupal, de la conciencia colectiva y hablabas de la fuerza evolutiva que nos ha referido ahora Cristina. ¿Nelly? Ah, perdón. Adrián sí que tenía una consulta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Adrián, ¿se te escucha muy bajito o apenas no se te escucha? Sí. Listo. Creo que ya se me escuchó. ¿Sí se me escucha un poco más? No se te escucha, Adrián. No mucho. ¿Así? ¿Qué tal? Ahí. No le escuchamos, ¿verdad? ¿O no soy yo? No se te escucha, Adrián. No se te escucha. Que la escriba. Sí. ¿Sí? O sea, si no es muy larga, sí, escríbela. Esto es. Se me perdió José Luis, ahí está. Bueno, aprovecharía preguntarte, José Luis, así como en tono casi de café, Sí. Fíjate que, bueno, hace un tiempo íbamos a hacer un proyecto con una organización que no me habían dicho el nombre, ¿no? Era como subcontratada, ¿no? Pero el tema aquí, que me parece interesante, y ahorita que estabas diciendo esto de los sistemas y estos emergentes, fíjate que el contrato era para un taller de capacitación de gente de reclutamiento. Pero cuando empiezo a platicar y a preguntar, me dicen, no, es que es para todos los encargados de reclutamiento porque todos lo hacen mal. Yo me quedé así, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, era así como,
Dices, ahí hay una alarma, dije, no, ya te van a agarrar ahí de chivo expiatorio, a ti consultor, ¿no? O sea, porque obviamente no lo van a resolver, ¿no? Y le dije a esa persona, el problema está en los jefes, quién sabe qué tienen, ¿no? Quién sabe qué bronca hay ahí entre el de operaciones y el de recursos humanos. Y están quejándose, ¿no? Los niveles medios. Entonces, aquí a lo mejor mi pregunta es, ¿cómo lo hubieras abordado? O sea, yo le dije, ¿no? A este cuate, así como, te van a agarrar ahí de chivo expiatorio, porque eso no se va a resolver con un taller, porque no es un problema de taller, de darle un curso de cómo hacer reclutamiento y selección de personal o una cosa así. Entonces, ¿cómo lo hubieras abordado tú, aprovechando el viaje, ¿no? Me acordé de ese caso. Bueno, de poca información, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Yo también tengo poquita, pero vamos a... Sí. Yo digo una cosa, mira, en lo sistémico, cuando haces un abordaje sistémico, siempre tienes que pensar cuando ves, cuando oyes, cuando sientes, cuando percibes, si es mejor intervenir sobre el individuo o sobre el conjunto, ¿vale? Si hay algo que está más allá de adquirir una habilidad, de adquirir un conocimiento, etcétera, y tiene que ver más con la estructura, ¿vale? Con esa parte colectiva que no funciona. Bien. Y también voy a decir otra cosa que aprendí en la consultoría sistémica, y es que, en primer lugar, atente al encargo del cliente y antes de aceptar, pregunta. Si te dan la opción de presentar una propuesta, pues propone algo diferente. Si es que no, pues entonces elige entre me quedo o me voy, porque esto creo que al final me van a usar de chivo expiatorio y me van a castigar, ¿vale? Entonces, ¿sabes? Lo digo porque a veces los consultores o los facilitadores sistémicos, pues tenemos nuestra fantasía de, bueno, de lo que queremos que pase, ¿no? Pero igual el cliente ya no nos hizo ese encargo, ¿sí? Entonces es mejor no sumarle fantasías a la fantasía del cliente, porque entonces vamos camino del infierno, ¿sí? Entonces lo mejor es sondear, y sondear desde esa mirada. En esta conversación, ¿qué cosas suenan raras? ¿Qué no me encaja? Como tú decías, Nelly, aquí hay algo que no me encaja, que no me suena bien, hay algo que no tiene que ver con eso, porque la respuesta de la gente o los comentarios o las caras que ponen no me dicen que realmente eso tenga que ir por ahí, que no se va a solucionar. Pero al final a mí me dijeron, oye, mira, tú tienes que ir a hacer una formación y vas a hacer eso. Entonces sondeo, pregunto, si me dejan el espacio de presentar una propuesta con la información que tengo, pues propongo diferente, y si no, pues lo que hago es elegir entre si quiero hacer eso o no, porque a lo mejor igual voy a sufrir cuando estoy haciendo la formación. Y te puedo entender perfectamente, porque yo en procesos de transformación cultural pues me he metido en algún jardín, es decir, me han metido ya directamente en la organización, porque una de las cosas para darle la vuelta a la cultura tiene que ver con la formación, para educar a la gente en lo nuevo. Y claro, de repente te encuentras allí con 28 personas y que están todas hipercabreadas y que además que dicen, hola, dice, mira, aquí estamos trabajando el valor de la transversalidad, esto no existe aquí, no ha existido nunca, esto es una milonga. O sea, ¿de qué nos estás hablando? Y claro, pero yo no lo he traído esto lo ha trabajado vuestro equipo de Culture and People. Y entonces es muy importante que se aterrice. Ya, pero a nosotros eso no nos encaja, y entonces tú lo que tienes que hacer es gestionarte y navegar en eso, ¿no? Salir como puedas, indemne, y aunque es verdad que nadie sale ileso de la vida, pero bueno, hay que intentar salir indemne de esas cosas. No te puedo decir alguna cosa más concreta. Yo lo que hubiera hecho hubiera sido pedir más información y luego elegir, ¿no? Si es posible presentar una propuesta diferente que cubra otros aspectos, y si no, pues elegir si realmente... a veces no tienes mucha opción de elegir, porque en ello va tu supervivencia, y dices, jolín, pues si voy a facturar, qué sé yo, me lo invento, 3.000 pesos o 4.000 o los que sean, no sé cómo se paga la formación ahí, o 1.000 euros, 800, dice, hombre, pues mira, por 800 euros me vale la pena sufrir 8 horas con esta gente y ya, ¿no? Y a veces no tienen más, bueno, sí tienes opción, pero bueno, a lo mejor las necesidades propias de supervivencia pues nos impiden pues eso, que digamos que no, que renunciemos a alguna cosa esa. Pero yo sí que diría que procuremos no sumar fantasías nuestras a las del cliente,
porque entonces siempre vamos camino del infierno. O sea, tengámonos a la propuesta y en función de lo que nos piden, pues veamos qué se puede hacer ahí y si a lo mejor es eso. Muchas veces se quieren solucionar cosas con la formación y la formación, bueno, es una herramienta que sirve para cosas, pero no para todo. Y entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo claro y poder argumentárselo al cliente, sondear, rascar un poquito más, etcétera, ¿vale? Pues eso es lo que te puedo decir. Ya sé que no te ayudo mucho, pero bueno. No, sí me ayudó. De hecho, bueno, ya de alguna manera como que me corroboras, ¿no? Mi misma idea, ¿no? Porque yo le decía a esta otra persona, ten cuidado porque creo que no se va a solucionar. De antemano te lo digo y deberás hacer una propuesta, tú hacerle una propuesta al cliente, ¿no? Pero gracias. Sí. Bueno, Adrián nos ha comentado aquí una cosa de cómo él se había integrado, está en el chat, ¿no? De cómo él había, pues, desde la conciencia individual, pues se había ido dando cuenta de ciertas cosas para, es lo que entiendo, ¿eh? Para estar para pertenecer más al equipo, ¿vale? En los sistemas hay una cosa que se llama la culpa sistémica, que no tiene nada que ver con la culpa moral. La culpa sistémica lo que hace es ayudarnos a crecer. Y la culpa sistémica lo que nos dice es, yo ya no pertenezco a esto, lo tengo que dejar. Tengo que ir a otra cosa para hacerme más grande, ¿vale? Porque hasta aquí llegué, ¿vale? Es como que ya esto alcanzó su destino, ¿no? Y entonces tengo que ir al... Entonces, mientras estoy en el grupo, estoy como inocente, soy inocente, ¿no? Cuando pertenezco me siento inocente porque estoy a favor de todas esas creencias, valores, etcétera, que existen en el grupo y comulgo con ellos, por muy obtusos que puedan parecer, y cuando me hago culpable es cuando ya me digo yo no pertenezco a este zoo, ¿no? Que es cuando me salgo de esto, ¿vale? Bueno, y lo que sí que me gustaría, porque es que si no, no va a dar tiempo, ¿eh? Quedan 8 minutos. Solo me gustaría ponerle voz a un comentario que ha hecho Mar, porque no tenía opción también de poder hablar. Comenta que hay sistemas involutivos que están calando en la sociedad y están en contradicción con el TIL evolutivo. Por ejemplo, el esquema de control con QRs de los movimientos de las personas a nivel mundial o el foro de censura recién publicado en el BOE en España. En el BOE en España no tiene nada que ver con la filosofía que miles de personas estamos apostando por la evolución de nuestros sistemas personales y organizacionales. La pregunta es, ¿son necesarias estas fuerzas involutivas para que en los subsistemas que controlan se enciendan impulsos que contrarresten esta paradoja? No me encajan demasiadas cosas. Perdonad, estoy sin audio. Bueno, está sin audio y no puede... Bueno, yo me atengo a lo que decía antes, aceptar las cosas tal y como son, es decir, eso está ahí. Entonces, tengo dos opciones, me peleo con eso, ¿vale? Y entramos en confrontación y en guerra, o entiendo desde dónde se hace eso. ¿Para qué es eso una buena solución? ¿A quién le interesa que eso funcione? ¿A quién no le interesa que funcionen las organizaciones TIL? Todas esas cosas son preguntas desde la mirada sistémica para hacerse. Y también para intentar acoger eso. Acoger no quiere decir que estemos de acuerdo, pero sí reconocer que eso está ahí y que sirve a algún propósito, ¿vale? Aunque nosotros le pongamos la etiqueta de involutivo. Seguro que a alguien se le ocurrió que eso era como una cosa innovadora y no sé qué más, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo diría eso, agarrándome a esa parte de la mirada sistémica que tiene que ver con aceptar las cosas tal y como son, porque es que si no, vamos a estar siempre en confrontación, siempre en guerra, siempre en lucha y no vamos a, no avanzamos, desgastamos mucha energía en eso, ¿no? Entonces acojámosla, como decía Nuria, hay veces que hay que mirar las cosas con amor, ¿no? Acogerlas con el amor que se pueda, claro. Pero bueno, hay que hacer eso, en lugar de etiquetar, comprender, ¿vale? Y esas son las cosas que a veces pues nos cuesta, ¿no? Nos cuesta y hace que, pues, que tengamos que, bueno, pues que nos relacionemos de la manera que nos relacionamos y que haya sistemas que se perpetúen hasta el fin de los tiempos. Si yo hay cosas que digo ya, José Luis, te vas a morir, vas a desaparecer de aquí, de este planeta, y no vas a ver según qué historias que te gustaría ver, pero bueno, así es y ya está, así a todo. También es una manera de no hacerse mala sangre, que diría mi padre, ¿no?
Igual esto no te sirve mucho, Mar, pero bueno, desde la mirada sistémica son cosas importantes a tener en cuenta. Es otra manera de ver eso, de preguntarse, de intentar comprender qué es lo que nos está queriendo decir eso, al servicio de quién está, qué es lo que está intentando preservar. ¿Sí? Bueno. Pues adelante, José Luis, creo que nos querías contar antes de finalizar. Habías comentado que nos querías contar un poco cosas. Sí, bueno, nada, lo haré así rapidito, pero bueno, os comentaré algunos patrones que son, digamos, los que se repiten más o los que yo más he visto. Igual no son los que se repiten más, pero los que yo sí que he visto más en mi experiencia. Los patrones normalmente también atraen patrones, ¿vale? Y un patrón al final lo que garantiza es que el sistema pueda continuar existiendo tal y como era, ¿no? Aseguran la estabilidad y la previsibilidad que os decía. Y que son reacciones del sistema cuando uno de los principios del sistema está constreñido, ¿no? Cuando alguno de estos principios que os he dicho está ahí. Mirad, uno de los principios de estos patrones es la triangulación, ¿vale? Que la triangulación es acabar en el nivel jerárquico de tu jefe. Esto es súper goloso porque, claro, a mí me llaman, por ejemplo, para que asesore. Mi jefe me dice que necesita contarme sus penas o sus cosas, que le ayude a tomar la decisión y para mí es muy goloso, ¿no? Y entonces yo lo que estoy haciendo es meterme en un jardín que no me toca, ¿vale? Eso es un patrón importante. Entonces lo que me va a pasar seguramente es que a veces me puedo sentir incómodo o incómoda porque me están atrayendo, arrastrando hacia un lugar que para mí no es bueno. Por ejemplo, el otro día en familia se hacía una intervención con los Playmobil donde el hijo estaba ocupando o teniendo los enfados y las peleas que los papás no eran capaces de tener. Y entonces él estaba triangulando en eso, se estaba metiendo ahí en medio para que aquellos dos se dieran cuenta de lo que estaba faltando ahí, ¿no? Entonces es sufrimiento para el hijo que de manera inconsciente está siendo utilizado por la conciencia colectiva. Y de la misma manera puede pasar en las organizaciones, que al final acabo en el lugar de mi jefe o me llaman para que medie en una historia. Bueno, es verdad que el que se ve atrapado por un patrón de triangulación, pues bueno, si va a mediar y lo hace bien, pues perfecto, pero que creen un puesto de mediación, que entonces es como decir, vale, te damos el lugar y puedes hacerlo ya de manera oficial, no oficiosa, que te veas absorbido por el sistema. Pero ese patrón serviría, por ejemplo, para eso, ¿no? Entonces, una intervención para esto, para superar la triangulación, es dejar la responsabilidad allá donde pertenece. Y esto a veces ritual sistémico es, yo solo soy tu empleado, esto te corresponde a ti. Aunque uno pueda pensar, uy, pero así me estoy barrando mi carrera profesional, pero que no, que te están utilizando. Eso no tiene que ver con el desarrollo profesional, que esa es tu fantasía de que vas creciendo. Ahí está. Bueno, otra que se ve mucho es la parentificación, que eso es acabar por encima del nivel de tu jefe, ¿vale? Esto es cuando mi jefe es un inútil, es un incompetente, no tiene criterio, no sabe, mejor que nos lo quiten de encima. Estas son, o en juicio o juzgo a mis papás. Entonces esto es parentificación, porque esto viene de los sistemas familiares. No vayáis a pensaros que solo pasa en las organizaciones. No, justamente viene de aquí. Entonces, la parentificación, por ejemplo, en la consultoría está muy extendida, porque los consultores nos creemos que sabemos más que los clientes. Y es más, hasta nos creemos que sabemos más que nuestros compañeros, que los de al lado y por supuesto que nuestros jefes, ¿cómo no? Entonces, la parentificación es un elemento peligroso que desestabiliza bastante a los grupos y empequeñece la función del management, ¿vale? Por lo tanto, ese es un patrón a reconocer si está sucediendo y evitarlo, ¿vale? Por ejemplo, yo os digo, una cosa que hice para evitar uno es en una conversación que tenía en un equipo al que había llegado nuevo, la gente andaba hablando mal de un señor que no estaba allí presente, que mira qué coincidencia, era el director de proyecto, y entonces yo dije, oye, ¿esta persona nos ha dado permiso para hablar mal de ella? Y alguien me dijo, ¿qué? Digo, sí, que si nos ha dado permiso, como estamos aquí tan felices en una reunión de trabajo hablando de este señor, pienso que igual ha dicho, oye, cuando yo no esté presente podéis hablar de mí mal. Y entonces, claro, la gente dijo, hostia, este no es de los nuestros, ¿eh? Fijaros, ya me dice culpable ahí.
Pero lo que sí que evité fue que entráramos en esa rueda de la parentificación, que luego estaba ahí, porque la gente seguía considerando que el jefe era incompetente. Entonces ahí también hay un ritual que es y es, aunque no siempre estemos de acuerdo, tú eres mi jefe. Y este es un ritual sistémico que uno tiene que decir muy centrado para no salirse de los raíles. Normalmente la parentificación pasa cuando hay un vacío de poder o un vacío en la toma de decisiones, ¿vale? Entonces es cuando nos hacemos grandes y nos parece que somos mejores que tal. Entonces yo os puedo decir que en la consultoría donde trabajo, este es un patrón que tenemos, el patrón de la parentificación, ¿vale? Porque nos creemos mejores que todos, que los clientes, que los compañeros, que los del otro proyecto, hasta que algunos jefes. Entonces, disculparme, pero para no triangular, lo que yo no he hecho ha sido resolver cosas que a mí no me tocan, ¿vale? Entonces, eso le toca resolverlo a otro estado de la organización, a otro estadio, y entonces espero que alguien escuche las voces de los rebeldes, alguien que tenga poder para cambiar eso y que intente cambiarlo y tomar conciencia sistémica, ¿vale? Ese es otro de los patrones que suceden. Hay uno que es la superposición de contexto, que es ver algo distinto a lo que es, ¿vale? Es decir, es que yo hablo con mi jefe, pero le estoy hablando a mi jefe como si fuera mi padre. Imaginaros que yo tengo una relación funesta con la autoridad familiar, representada en este caso por el padre. Eso es una superposición de contexto, ¿eh? Es cuando estoy relacionándome con alguien, pero ese alguien no es realmente con quien me estoy relacionando, o sea, a través de quién estoy hablando yo y a quién le estoy hablando, ¿no? Esa sería la mirada sistémica, ¿vale? Proyectamos, vaya, ¿eh? Por decirlo en un lenguaje suave. Y luego está la identificación, que es estar conectado con algo que ya no está allí. Esa identificación, eso es lo que tiene que ver con las lealtades invisibles. Estoy siendo leal a alguien que fue amenazado de ser excluido o algún valor que ha sido excluido. Entonces, por lealtad a eso, me identifico con eso y actúo de una manera determinada. Y ese es otro patrón importante que se ve en las organizaciones. Y luego hay otro que muchas veces conduce al burnout, que es asumir las tareas de otro. Porque no os creáis que a veces hay gente que a los grupos va a descansar, ¿eh? Y entonces, pues bueno, a veces uno le puede la responsabilidad y dice, bueno, pues si este no lo hace, es más fácil hacerlo yo o asumir la tarea, o para qué se lo voy a contar a este si yo lo hago más rápido. Y entonces con esas pues me voy cargando de tareas que no son mías. Y normalmente este patrón surge muchas veces de la familia, del sistema familiar, porque hubo alguien en mi familia que no fue capaz de hacer lo que tenía que hacer. Entonces yo estudié lo que estudié porque mi papá quería tener a un personaje licenciado en la carrera que estudié, ¿vale? Pero ese no era mi historia, porque al final me di cuenta cuando estuve años trabajando en la parte oscura de la fuerza, que eso era una cosa que mi papá seguramente le hubiera gustado hacer, no ir a la universidad porque lo menos no tenía recursos para eso, pero sí a lo mejor haber estudiado y aprendido a escribir y leer mejor de lo que lo hacía. Pero como no fue capaz de hacer lo que tenía que hacer, pues después hubo alguien que acabó asumiendo esa tarea por parte de otro con su sufrimiento y con sus cosas, ¿no? Y dicho esto, ya me callo, que son y 34 y me he pasado 4 minutos. Oye, me hubiera gustado ser más escueto o haber llegado a profundizar un poquito más en esto, pero bueno, yo sigo aquí, si queréis hablar, decir, preguntar, lo que sea. Exquisito escucharte, José Luis, mil gracias. No sé si, Manuel, aplaude Manuel, creía que tenía la mano levantada. No sé si alguien tenía como una última u últimas preguntas para José Luis. Realmente clarificador, yo creo que nos has puesto en antecedentes de cosas bien importantes, ¿no? Y sobre todo también cómo dentro de las organizaciones el efecto que puede tener el no ser visto, esa parte invisible, ¿no? Bueno, pues eso, espero que se abra un gramo más de conciencia por ahí o de mirada sistémica y que, bueno, eso nos permita mirar nuestros entornos, nuestras organizaciones de otra manera distinta, ya sean organizaciones en las que trabajamos, para las que trabajamos, o clubes deportivos a los que pertenecemos, o clubes de lectura a los que pertenecemos, o lo que sea, allá donde estemos.
que podamos sembrar un poco más de conciencia sistémica. Muchísimas gracias. Pues creo que nos despedimos aquí, ¿verdad, compañeros? Nos dejaste anonadados, boquiabiertos a todos. Bueno, es momento como de despedirnos y con esta profunda reflexión que creo que nos dejaste, José Luis. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Y bueno, pues estamos aquí, continuamos en nuevos espacios, pero ya a partir del siguiente semestre, después del verano, ¿verdad, Pedro? Sí, nos toca descanso, nos toca vacaciones. Pues a partir de septiembre retomamos con nuevas conversaciones y con nuevos encuentros que nos encantará compartir con vosotros. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Mil gracias, José Luis. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.